es hora que aterricemos. Vamos a definir claramente cuáles son los fluidos y los flujos que nos interesan. Para ello, tratemos de hacer una clasificación de flujos. En termodinámica era muy importante si el proceso o el flujo dependía o no del tiempo. Aquí lo sigue siendo. Algunas ecuaciones las vamos a escribir para flujo transitorio y el caso permanente pasa a ser un caso particular. Pero otras las vamos a definir o establecer simplemente para flujo permanente. Luego, no, la verdad, nos interesa más flujo permanente que transitorio. Porque los equipos que nos interesan pasan buena parte del tiempo operando de la misma forma. Una bomba, no, el tiempo está allí, claro, se prende, se apaga, eventualmente los niveles de líquido en los tanques cambian, ¿okay? Pero buena parte del tiempo yo puedo suponer que están trabajando en flujo permanente. Pero esto puede ser un poco, vamos a decirlo, confuso no es la mejor palabra, pero vamos a usarla mientras tanto. Porque a veces las cosas no lucen como son, sino que depende de cómo las miremos. Miren este ejemplo. Este es un proyectil que se acostumbran a ensayar la parte aerodinámica en un túnel de viento. Es decir, lo colocamos fijo y el fluido pasa alrededor de él. De eso se puede saber qué va a pasar cuando es el proyectil el que vuela dentro de la atmósfera. Por lo que dije del avión. Si yo estoy aquí en tierra, yo veo pasar el proyectil en la atmósfera. La perturba. Yo puedo estudiar las cosas desde el planeta Tierra, desde la superficie terrestre. Eso se llama un sistema de referencia inercial, casi en reposo absoluto. Pero yo también puedo imaginarme que estoy montado en el proyectil. Si yo estoy montado en el proyectil, me pasa lo mismo que me ocurriría si estuviese montado en el avión. A mí lo que me parece es que las nubes pasan alrededor del proyectil, el aire pasa alrededor del proyectil, y ahí también lo puedo estudiar. Un cambio de coordenada. Entonces los resultados de uno yo los puedo utilizar en el otro. Entonces, como decía, se pone el proyectil y se hace pasar alrededor de él aire a grandísima velocidad. Aquí se observan dos cosas. Primero, una estela. Esta es una imagen instantánea, o sea que si nos imaginamos que está tomándose con una cámara convencional, ustedes saben muy bien que para hacer que la imagen quede plasmada en la película, se abre una lente que deja entrar la luz y eso queda plasmado en la película. La imagen, supóngase que eso se hizo rápido, que ese obturador es muy rápido, entonces por eso dice que esto es una imagen instantánea. Entonces, ¿qué se capta después del proyectil? Una estela que, aunque esto es una simple foto, luce desordenada, ¿verdad? Muy desordenada. Y por cierto, aquí se nota lo que se llama ondas de choque, que es un efecto de compresibilidad. No vamos a meternos con eso. Pero imagínense que nuestra camarita, aunque es de una abertura no muy buena, entonces la exposición de la película a la luz no puedo utilizarla de instantánea, sino larga. Al hacer eso, lo que la película capta es un promedio de lo que hay aquí. Entonces, en promedio, si esta especie de estela en un momento se tiende hacia arriba, más adelante tiende hacia abajo. Y cuando yo promedié eso en la película, no la veo como luz en realidad. Entonces, si a mí me muestran esto, yo digo, caramba, ese flujo debe ser altamente dependiente del tiempo. Pero si me muestran esto, digo yo, me parece muy tranquilo detrás. Lo puedo tratar prácticamente permanente. Entonces uno se debe dejar engañar
por lo que está viendo, debe verlo como es, para saber si es transitorio o permanente. Pero de esto aquí, permanente es lo que nos interesa. Pero las coordenadas, además de la del tiempo, también describen el espacio. Y a veces nosotros utilizamos una, dos o tres coordenadas. Aquí está el caso más importante para nosotros: el flujo en un conducto. Imagínense que esto es una tubería. El eje R es el eje radial y el eje Z el eje longitudinal. Aquí pueden ver que la entrada de la tubería es redondeada. Se pueden imaginar que aquí hay un gran depósito que está alimentando con un fluido a la tubería. En la entrada al depósito, especialmente si esto está bien redondeado, si se lograra medir la velocidad, se observaría que es un perfil uniforme. Fíjense cómo todos estos puntos que estoy recorriendo con el cursor tienen la misma velocidad. Este es el vector velocidad. Entonces esta línea que está acá representa el perfil de velocidad aquí. Pero inmediatamente las paredes de la tubería o del conducto entran en acción y frenan el fluido. Fíjense ustedes cómo se forma un perfil, ¿ves? ¿Lo ven? Entonces la única parte que queda como no afectada por la presencia de la pared es un núcleo central, donde comienza el núcleo central, terminan los efectos viscosos. ¿Por qué? Porque aquí no hay gradiente de velocidad. Aquí todas las velocidades son iguales. Es esto, ¿ves? Aquí no puede haber fricción entre mis manos. En cambio, en esta zona, aquí, ¿ves? Está esto, ¿ves? Ahí sí hay fricción. Entonces, por eso se dice que en esta zona está concentrada la fricción. Si en cada posición en Z yo tomo nota de dónde termina la zona de influencia viscosa, ya puedo saber que la parte no viscosa es lo que está fuera de esa. Esa parte donde los efectos viscosos son importantes se llama la capa límite. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que se observa que entonces el perfil de velocidad está cambiando, porque el efecto de la presencia de las paredes estáticas trata de estar presente en todo el dominio hasta que finalmente lo hace. Fíjense, esta línea que está acá, recuerden, es la frontera entre la parte viscosa y la parte no viscosa. Esto es axisimétrico, esto es una tubería, que es el radio. O sea que ustedes, eso que están viendo aquí, gira a 180 grados y describe lo que ocurre. Entonces fíjense cómo aquí ya prácticamente se llegó a que el núcleo no viscoso es nada, y ya aquí es nada. De aquí en adelante el perfil se dice que está desarrollado y solamente depende de cuán lejos o cuán cerca estemos de la pared, no de cuán lejos o cuán cerca estemos de la entrada. La entrada afecta esta distancia, ¿ves? Hasta aquí están los efectos de entrada. De aquí en adelante ya la entrada no tiene más nada que decir. Entonces, aquí el flujo es bidimensional, porque depende de R y de Z. Pero de aquí en adelante el flujo es unidimensional, porque solamente depende de R. Entonces, he aquí un ejemplo de cómo el número de coordenadas depende de lo que estemos estudiando. Dije al comenzar esto que este es un caso de mucho interés para nosotros. Eso quiere decir que nosotros le vamos a dedicar bastante tiempo a flujo unidimensional. Y ocasionalmente vamos a mirar alguna situación bidimensional, pero muy raro que vayamos a mirar una situación tridimensional.
Todo esto es un cuento. Yo no estoy demostrando nada. Estoy diciendo lo que ocurre. Quizá alguno pensará, bueno, pero entonces esa distancia debe ser muy importante saber cuánto vale, porque las cosas aquí no van a cambiar al mismo ritmo de que allá. Bueno, afortunadamente esta distancia que se llama la longitud de desarrollo usualmente es muy corta frente a las longitudes habituales de las turbinas. O sea, a mí me ponen a calcular algo sobre un oleoducto que tiene yo no sé cuántos kilómetros. No me voy a preocupar en absoluto por los detalles de lo que ocurre en la entrada del oleoducto. Yo miro la entrada del oleoducto como si fuera cualquier parte del oleoducto. O sea, no vale la pena. Porque si ese oleoducto tiene kilómetros, esa entrada seguramente lo que tiene son metros. Y ya está. Y así es. Cuando veamos flujo en tubería, volvemos a hablar. En la lámina anterior vimos que hay zonas en un flujo real donde se puede suponer que no hay efecto viscoso. Y en otras sí hay. Bueno, aquí hay un ejemplo buenísimo, con una foto. Esta es una lámina. Y un flujo avanza de izquierda a derecha, tanto por arriba como por debajo. Esto es lo que se llama una placa plana. Flujo a lo largo de una placa plana es un flujo básico en mecánica de fluidos. Estudiando eso se aprenden muchas cosas. ¿Pero por qué? El fuselaje de un avión. No, usted mira el fuselaje de un avión y uno mira los remaches y se da cuenta que son láminas. Son láminas. O sea, el fuselaje del avión lo hacen con láminas. Cada lámina de esa yo la puedo suponer como una placa. Entonces, lo que han estudiado flujo en placas planas contribuyeron al desarrollo de la aerodinámica. Ok. Esto es una visualización, una burbuja que se sueltan, en un momento dado se iluminan y un lapso después se vuelven a iluminar y así se puede saber cuánto recorrieron, qué forma tiene el perfil. O sea, este es un desplazamiento, pero no mide la velocidad. Fíjense cómo aquí, miren, condiciones de deslizamiento, ¿ves? Aquí va, la burbuja está aquí, ¿ven? Pero aquí tienen baja velocidad. Fíjense cómo al alejarme de la placa, la velocidad se maximiza y llega un momento que se hace constante. En esta zona, donde la velocidad está cambiando rápido, tenemos flujo viscoso. Fuera de ella, tenemos flujo no viscoso. En esta zona tenemos la capa límite. Fuera de ella, podemos decir que es flujo libre. Este es un ejemplo de flujo externo, alrededor de un cuerpo. La lámina anterior es flujo interno, en el interior de un cuerpo. Bueno, aquí se cumple ese dicho que dice, para correr primero hay que caminar. Si yo quiero estudiar flujos reales, es mejor que comience estudiando flujos ideales. No en balde, en termodinámica se invierte tanto tiempo en estudiar procesos reversibles. Porque el proceso reversible es la frontera entre el mundo real y el mundo de lo imposible. Máquinas de Carnot. Por ejemplo, que es el límite ideal. Fíjense lo que digo. Es la frontera entre el mundo real y allí, en termodinámica, el mundo de lo imposible. Entonces a uno le interesa saber hasta dónde puedo llegar. Por eso que se estudia por tanto ahínco proceso reversible en termodinámica. Aquí la idea
es que en la práctica hay zonas de un flujo que valga la redundancia, prácticamente se comportan como si la viscosidad, que es la propiedad que define un fluido, no pudiera ser nada. Pero ¿y por qué no puede ser? Es verdad que esta es la manera más sencilla de expresar la existencia de una fuerza cortante. Vamos a ver más adelante que cuando el flujo sea bi y tridimensional, hay que añadirle cosas. Pero aquí me lo dice clarito. Mira, el fluido puede ser tan viscoso como tú quieras, pero si tú te mueves normal al movimiento del fluido y no observas cambio alguno, esta deriva de cero. Yo multiplico un número que existe por cero y ¿qué te da? Cero. Por eso yo tengo petróleo pesado en un tanque. Vamos a suponer que tiene la misma densidad que el agua. Es pesado de verdad. Y tengo agua en otro tanque y está en reposo, la presión varía igual. Porque tiene la misma densidad. Ajá, pero el petróleo tiene una viscosidad mucho mayor. Claro, pero hay movimiento del petróleo en ese tanque. Está en reposo, no puede haber reposo. Entonces ahí la viscosidad no tiene opción, oportunidad de entrar en juego. No tiene que haber movimiento. Esta capa límite la postuló y se descubrió gracias a uno de esos grandes nombres de la mecánica de fluidos, del cual, como siempre digo, hay fotos. Uno ve Newton y no hay foto de Newton. Pero el señor que pensó el asunto y lo presentó, sí hay fotos. Un señor alemán de apellido Prandtl, porque decían quienes trataban de diseñar los primeros aviones que como el aire era poco viscoso, se podía hacer cálculos suponiendo flujo no viscoso. Entonces el señor dijo, no, están equivocados. El aire es muy poco viscoso, pero la zona donde los efectos viscosos se manifiestan es pequeñita. Entonces es como si yo tuviese un delta U grande y un delta N muy pequeñito. Eso da un resultado grande. Entonces, porque el aire sea muy poco viscoso no significa que no puede ejercer un esfuerzo constante apreciable. Claro que puede. Si tú estás tratando de moverte muy rápido, como se hace con un avión, así sea aire, se van a generar esfuerzos viscosos importantes que van a tratar de frenar el avión. Es decir, van a tratar de aumentar el arrastre, que es la fuerza que se opone a que un cuerpo se desplace en el seno de un fluido. Bueno, total que aquí vamos a tener que estudiar las dos cosas. El ejemplo clásico es en Bernoulli. Entonces primero vamos a enunciar o a demostrar la ecuación de Bernoulli para un flujo no viscoso. Y después la vamos a modificar o a extender para un flujo viscoso. La compresibilidad, ya eso lo resolvimos por las condiciones de nuestra escuela. Flujo compresible, que ve a ver Alexa cómo hace con flujo compresible. Eso no es problema ni de Diana ni mío. No, yo sé que Alexa le pone, pero ese programa es muy largo.